Por favor, traten todos de apagar sus micrófonos para que no tengamos inconvenientes. Entonces nos toca abordar lo que son antígenos y la presentación de antígenos. Más o menos ustedes ya han recibido las primeras clases, creo, se han familiarizado un poco con los términos o el tipo de células que encontramos en la inmunología. Y entonces ahora vamos a ver cómo nuestro sistema inmunológico lidia con este tipo de agentes extraños que serían los antígenos. Entonces, por definición, va a ser toda aquella sustancia o microorganismo, ¿verdad?, que provoque que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra este. Los antígenos van a ser todo cuerpo extraño proveniente del ambiente. Pueden ser sustancias químicas, bacterias, virus, polen, parásitos, hongos, pero también, ¿verdad?, hay ciertas moléculas propias del huésped que él puede reconocer como extraño. Y este ya es un tipo de patología que se conoce, ¿verdad?, como las enfermedades autoinmunes, en donde nuestro sistema inmunológico va a atacar a nuestras propias células. Y esto se da no es siempre, ¿verdad? No van a ser enfermedades raras así, pero ocurre por un error en el sistema inmunitario. Algunos de los ejemplos clásicos de los antígenos van a ser, por ejemplo, los antígenos que tenemos en nuestros glóbulos rojos. Estos van a ser los que definen nuestro tipo sanguíneo. Entonces, en el glóbulo rojo van a ver este tipo de antígenos, ¿verdad?, simbolizados así como espículas alrededor de él, que definen el tipo de sangre que tenemos. Entonces, si tenemos antígeno A, somos tipo de sangre A, ¿verdad? El B, tipo de sangre B, podemos tener los dos, A y B. Entonces vamos a hacer el tipo sanguíneo AB. Y cuando no tenemos nada, somos del tipo sanguíneo O, que se le conoce, o en algunos países como cero, ¿verdad? Se le dice cero porque no hay ningún antígeno presente. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de los antígenos que tenemos. Y acuérdense que vamos a realizar una respuesta de anticuerpos contra estos antígenos. Entonces, es común, y ustedes lo van a ver más adelante, de que digamos, tenemos antígeno A y anticuerpos B. O tenemos antígeno B, anticuerpo A. Y entonces podemos tener anticuerpos contra esos antígenos. Todo antígeno va a ser considerado siempre y cuando sea capaz de hacer que el sistema inmunológico reaccione contra él. Los antígenos bacterianos, por ejemplo, en este caso el ejemplo más clásico son los lipopolisacáridos que están presentes en las bacterias gram negativas. Estos van a hacer que por sí solos, ¿verdad?, como ya lo vieron en la vía del complemento, activen al sistema inmunológico. Entonces, por la vía alterna se puede estimular la acción del complemento directo por acción de estos lipopolisacáridos. Las riquecias, por ejemplo, los virus como tal, las partículas virales son antígenos, ¿verdad? Las toxinas, acuérdense que las toxinas van a ser proteínas que se producen por ciertas bacterias y estas son capaces de estimular sin necesidad de que esté la bacteria presente al sistema inmunológico. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si queremos aislar la bacteria, el cultivo es negativo, pero el paciente tiene la enfermedad y es porque es producida únicamente por la acción de la toxina. El veneno de ciertos animales pueden ser también antígenos de origen vegetal, ¿verdad? Hay personas que son, por ejemplo, que dicen alérgicas a ciertas plantas, componentes de ciertas plantas, y es por la acción
que van a tener ciertos componentes, ¿verdad?, en estimular al sistema inmunológico. Pueden ser antígenos específicos de órganos y los antígenos de histocompatibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer un trasplante de órgano, hay que buscar si este paciente tiene algún tipo de antígeno o anticuerpos contra el órgano que se va a trasplantar. Estas son pruebas que hacen de histocompatibilidad para saber que no va a haber un rechazo. O incluso cuando se va a hacer una transfusión sanguínea, ¿verdad?, se tiene que buscar la presencia de los antígenos o los anticuerpos. Para que se cumpla la definición de un antígeno, estos tienen que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, su composición química. Tienen que tener un peso molecular mayor a los 100.000 Daltons. Eso les caracteriza, los define como antigénicos realmente. ¿Qué quiere decir? Si tienen menos de ese peso, que por sí solos no van a ser capaces de estimular al sistema inmunológico. También el tipo de antígeno va a estar definido por su composición química. Por ejemplo, si es un carbohidrato, es decir, son azúcares, por ejemplo. Por ejemplo, los antígenos del tipo sanguíneo y el RH son de origen de azúcar, o las cápsulas de las bacterias, ¿verdad?, principalmente compuestas de cadenas de los carbohidratos. Entonces, eso también va a hacer que unos sean más antigénicos que otros. Los lipopolisacáridos, ¿verdad?, su nombre lo dice, van a ser lípidos unidos a carbohidratos, y entonces estos van a tener otro tipo de estímulo. O incluso pueden ser ácidos nucleicos como tales. Esta es la pared celular, ¿verdad?, de las bacterias gram negativas. Y entonces, como podemos ver, la capa o la parte exterior que van a tener estas bacterias es principalmente compuesta de lipopolisacáridos. Entonces, al ser su parte más externa, es la que va a estar, la que va a ser reconocida por el sistema inmunológico como la parte antigénica. Entonces, un antígeno principalmente o comúnmente va a estar ubicado en la parte exterior, ya sea de una bacteria, de un virus o un parásito. Es lo que lo va a reconocer y es lo que va a guardar el sistema inmunológico en su memoria para ser reconocido como algo extraño. Entonces ya saben que estos lipopolisacáridos, ¿verdad?, van a estar solo en las gram negativas y que son utilizados como un factor de virulencia por ellos. Y esto es lo que va a ser reconocida por el sistema inmunológico para contrarrestar esta acción. Otro ejemplo clásico que tenemos va a ser, por ejemplo, ciertas proteínas que utiliza el estreptococo para generar una respuesta inmunológica. Por ejemplo, la proteína M que tiene estos estreptococos es considerada como un factor de virulencia. Va a estar compuesta por dos cadenas polipeptídicas que se unen y forman una hélice alfa y van a anclarse a la membrana citoplasmática. Estas van a extenderse a través de la pared celular y van a sobresalir. Recordemos que los estreptococos se van a caracterizar por tener una cápsula, ¿verdad? Y por ejemplo, no solo la proteína M, sino también tenemos la proteína S. En este caso, van a estar presentes y pueden generar una acción de anticuerpos. Acuérdense que una de las pruebas más comunes que se usa en serología es la prueba del ASO, y esa es la búsqueda de anticuerpos contra la estreptolicina que producen los estreptococos, principalmente en casos de faringoamigdalitis. Entonces, lo que hace es que uno busca en el suero del paciente si tiene anticuerpos que van a reconocer esos antígenos específicos. Deme un minutito, esperen.
¿Me mandaste? No se escucha nada o no está hablando. Acuérdense que dijo que le esperáramos, así que no está. Ah, ya. Además, miren que el punter está en el mismo lugar. Ahora lo mueven. Le dice, no se está escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Pero no ven la presentación, ¿verdad? ¿O sí? Mira. ¿La ven ahí? Sí. Ok, entonces les decía, ¿verdad? Que el ejemplo clásico es la búsqueda del antígeno de la proteína S de los Streptococcus. Entonces, es una prueba de laboratorio, ¿verdad? Que se hace, ya que cuando están los casos de faringoamigdalitis hay una producción excesiva de esta proteína, entonces se pueden buscar si se han generado anticuerpos contra ella. Este es el virus del dengue. Y entonces también podemos ver que los antígenos van a estar presentes, como les decía, en cualquier microorganismo. Entonces, en el virus del dengue, ustedes saben que hay 4 serotipos. Entonces, cada serotipo va a tener su propio, por así decirlo, antígeno. O sea, vamos a generar una respuesta de anticuerpos contra cada uno de los serotipos. Por eso es que nos puede dar dengue o tenemos el chance de que nos dé dengue 4 veces. El primer caso lo podemos tener por un dengue 2, por ejemplo, el segundo caso por un dengue 1, y entonces no tenemos una respuesta de protección, dado que cada uno va a tener su propio epítope o su propio antígeno. Entonces, por ejemplo, podemos ver que acuérdense que les decía, lo más externo va a ser considerado como el antígeno, porque es lo que está en la superficie y lo que va a estar en contacto. Entonces, en el caso del virus del dengue, lo que ocupa como un antígeno va a ser la proteína de la envoltura o la proteína E. Entonces, cada serotipo va a tener su propio sitio o su propio epítope para ser reconocido por un anticuerpo. Por ejemplo, aquí en el caso del dengue 2 y el dengue 4, van a ocupar el dominio 1 y el dominio 2 de la proteína de la envoltura. En el caso del dominio 3, ¿verdad? Que va a estar, se simboliza por estas estructuras rojas. Si ustedes lo ven, van a estar ubicadas en un sitio diferente. Entonces, los anticuerpos que se generan contra el virus del dengue van a reconocer diferentes epítopes. Entonces, para desarrollar, por ejemplo, pruebas inmunológicas, los anticuerpos tienen que saberse dónde van a pegarse y en qué sitio van a estar para poder así decir que son útiles en el laboratorio. Entonces, cada vez que nos venden un reactivo que son anticuerpos para que nosotros busquemos un antígeno, este se tiene que crear
una vez que se sabe dónde se pega, cuál es el epítope o cuál es el dominio que va a generar la producción de anticuerpos. Entonces, de toda la partícula viral, va a haber un sitio específico que sea reconocido por este anticuerpo. Y acuérdense que esto es importante porque si no podemos tener lo que conocemos como reacciones cruzadas, que es el ejemplo que pasaba ahorita con lo de la pandemia, el coronavirus. Entonces, este tipo de coronavirus, que es el SARS-CoV-2, podía hacer reacción cruzada con otros coronavirus. ¿Y a qué se debe? A que comparten, ¿verdad?, las mismas proteínas de la envoltura. Y entonces, para desarrollar pruebas que realmente solo reconocieran al tipo 2, se tenía que encontrar cuál era el epítope o cuál era la parte antigénica de toda la molécula. Y esa parte tiene que ser específica para él, para que se puedan desarrollar pruebas altamente específicas. Si nos interesa, por ejemplo, solo saber que era un tipo de coronavirus, entonces las pruebas o los suelos se desarrollan contra una parte que se comparte en toda esa familia, ¿verdad? Eso va a depender del objetivo de la investigación. Entonces, siguiendo con el ejemplo de los epítopes o esa parte antigénica, este caso del dengue van a ser, se le llama epítopes neutralizantes, porque van a ser serotipo específico. Entonces, los epítopes cuaternarios en la proteína E, o la proteína de la envoltura del dengue, van a requerir una estructura de orden mayor, presente solamente en el virión. Entonces, estos epítopes neutralizantes se les dicen porque el anticuerpo que se pega realmente va a ser una protección o una acción neutralizante contra ese antígeno. No todos los anticuerpos que se generan como parte de una respuesta inmunológica tienen esa capacidad. Es decir, neutralizar en este caso sería como el objetivo de cualquier anticuerpo, detener, ¿verdad?, la acción o la infección. Entonces, yo puedo generar anticuerpos que no sean neutralizantes y que solo vayan a tener una acción como de reconocimiento, pero no van a tener la acción de detener la infección. Entonces, por ejemplo, para el dengue 1 va a estar ubicado en la proteína de la envoltura en este sitio. Para el dengue 3 va a estar ubicado aquí donde está el círculo azul. Para el dengue 4 va a estar aquí. Y en este caso, por eso es que antes, ¿verdad?, en el inicio de que se descubre el dengue, era la pregunta de por qué podías volverte a infectar. Porque realmente los anticuerpos que yo generaba, por ejemplo, no me iban a proteger contra el resto porque eran para otras regiones. Entonces, si yo me infecto la primera vez con el dengue 4, mis anticuerpos van a estar dirigidos contra este sitio. Vuelve el virus otra vez, pero este caso era un dengue 1, entonces yo no voy a tener anticuerpos contra él y van a estar generados aquí. Se van a generar con este sitio. Según los estudios científicos que se han hecho, por ejemplo, se han visto que ciertas combinaciones pueden ser algo peligroso. Por ejemplo, si te da primero cualquiera de estos serotipos, el dengue 1, o el dengue 3 o el dengue 4, y después te da el serotipo 2, tenés más riesgo de que sea un dengue hemorrágico, porque estos anticuerpos que se crearon también pueden tener la acción de facilitar la entrada del virus a nuestras células. Entonces se vio un estudio de que el riesgo del dengue hemorrágico no solo es explicado por esto, pero sí había un incremento si tu primera infección era con uno de estos serotipos y después te daba el dengue 2. ¿Qué pasa cuando viene la pandemia del Zika? El dengue ya era endémico en lugares o países como el nuestro, por ejemplo, ¿verdad?, donde circula casi todos los años y siempre hace como un brote epidémico durante la época de invierno. Pero en el 2015, ¿verdad?, se hace un brote del virus del Zika. Prácticamente eran hermanos gemelos y los métodos que existían para el diagnóstico estaban haciendo reacción cruzada porque habían sido desarrollados para la proteína de la envoltura, ¿verdad? Y entonces si vos tenías Zika,
te daba positivo para dengue y estaba enmascarado. Entonces, el desafío para los científicos era hallar la proteína que se pudiera diferenciar realmente el virus del Zika con el virus del dengue, ya que pertenecían a la misma familia de los flavivirus. Aquí, en este caso, también vamos a hacer uso de otro término, el inmunógeno, ¿verdad? Entonces, no, ya les decía, no todo antígeno va a ser capaz de generar una respuesta inmune. Entonces, el que la hace se le va a conocer como inmunógeno. O sea, que es un antígeno que puede inducir esta respuesta inmune adaptativa. Y para que sea considerado inmunógeno tiene que cumplir ciertas características, como ser extraño completamente al huésped, tener el alto peso molecular, ya hablábamos que podían ser más de 100.000 Dalton, ¿verdad? Y aquellas que estén en un rango menor, ¿verdad? Se les considera poco inmunogénica. Una composición química heterogénea, es decir, que no sea solo de un tipo de compuestos químicos, es decir, no solo carbohidratos, no solo lípidos, sino que tenga una mezcla de esto. Y que puedan ser procesadas y presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad. Aparte de esas características, en esa composición química se consideran que los mejores inmunógenos son aquellos que son proteínas completamente. Si son lipopolisacáridos, se les considera como buenos. Si son de tipo de ácidos nucleicos, se consideran pobres. Y si son solo lípidos, también tienen una pobre inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir? Que tal vez no es que no puedan inducir la respuesta inmune adaptativa, sino que son muy baja la respuesta. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, aquellas personas que pueden ser alérgicas tal vez pongámosle al camarón. Entonces, tal vez a una le da una reacción alérgica exagerada, pero para otra la reacción o es nula o es muy poca. Y entonces se debe, ¿verdad?, a las capacidades que tenemos. Si ya hemos estado en contacto con ese antígeno, ¿verdad? Es decir, que ya no es completamente extraño para nosotros. Y en estos casos también ha habido estudios de niños que cuando se exponen tempranamente a ciertas comidas o antígenos presentes en ciertas sustancias, tienen poca probabilidad de ser alérgicos a ciertas sustancias en su vida adulta. Pero aquellos que digamos así, se eximen de estar padres que no les dan ciertos alimentos, estos niños van a ser considerados como de más alto riesgo de desarrollar reacciones alérgicas. Otro término que vamos a escuchar son los tolerógenos. Estos van a ser todos aquellos antígenos que inducen tolerancia. Es decir, que nuestro sistema inmune los reconoce como propios y que no los va a atacar. Entonces, este es un proceso, ¿verdad?, que ocurre desde que se está dando el desarrollo del sistema inmunitario a nivel de médula ósea, a nivel del timo, cuando son en las primeras etapas, ya desde que se está formando el bebé. Entonces, si hay una falla en este sistema de tolerancia, ¿verdad?, entonces el sistema inmunitario no va a tolerar lo propio y va a dar lugar a reacciones inmunitarias que serían ya las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y esto se le va a conocer como autógeno. Entonces son reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Y como vamos a ver en otras clases, hay ciertas enfermedades asociadas a esto, que por un error en el sistema inmunológico se deja de reconocer lo propio y se comienza a atacar como que es un agente extraño. ¿Qué otros factores van a influir en la inmunogenicidad de esto? Lo que sea, cuál extraño es o cuánto extraño es al huésped, ¿verdad? Tiene que ver con la filogenética. Por ejemplo, que ya les decía, hay ciertas sustancias que para uno pueden ser completamente alérgicos y que se van a dar
entre miembros de la familia y que para otras personas no se considera como extraño. El tamaño molecular, lo ideal, que decíamos, ¿verdad? Tiene que ser mayor de los 100.000 Dalton. La composición química que esta vaya a tener, que sea también su estructura, a mayor compleja va a ser mejor o más inmunogénico. El estado físico en que se va a encontrar esta sustancia, ya sea particulado o soluble, la degradabilidad que pueda tener, ¿verdad? Si se degrada a ciertas temperaturas o a condiciones de pH, si va a ser fácilmente fagocitado, ¿verdad? O reconocido por nuestro sistema inmunológico. La dosis y la ruta de administración, por ejemplo, en este caso, cuando somos vacunados, ¿verdad? Ahí van a haber vacunas que por eso se dan vía oral, porque pueden ser procesadas más rápidamente, o pueden ser intramuscular, ¿verdad? Si no se necesita de que sea tan rápida la respuesta. Y en el caso de estos antígenos, que si van a ser de linfocitos T independientes o van a ser dependientes. ¿Qué hacemos con aquellos antígenos que no dan una respuesta inmunológica por sí solos? Entonces, estos necesitan de adyuvantes. Los adyuvantes van a ser aquellas sustancias o preparados químicos que van a potenciar la actividad del inmunógeno. Entonces, lo mezclamos, digámoslo así, junto a otra sustancia que le va a dar tal vez el peso que necesita para provocar la respuesta inmunológica. En este caso, estos adyuvantes van a ser principalmente compuestos de aceite mineral, emulsificante o pueden ser micobacterias inactivadas por calor. El adyuvante que se usa con mayor frecuencia para estos procesos va a ser el complemento de Freon. Esta va a ser una mezcla de estos componentes de aceite mineral y micobacterias inactivadas que van a ayudarle así al antígeno, ¿verdad? A que pueda ser capaz de dar una respuesta inmunológica. Casi siempre va a ser usado en los procesos de vacuna. Acuérdense que las vacunas van a ser el rol de lo que nosotros realmente haríamos en una respuesta natural, exponernos a un antígeno antes, ¿verdad?, de que llegue. Por ejemplo, todas las vacunas que se le dan a los niños a los 2 meses de vida es para ya presentarle los antígenos con los que él se va a encontrar durante su vida y que él ya pueda tener una respuesta inmunológica contra esto. Acuérdense que esto no va a ser tampoco de que nunca nos va a dar la enfermedad. La mayoría de las vacunas es para prevenir formas graves de la enfermedad. Y algunas vacunas, ¿verdad?, que se te previenen para toda la vida. Por ejemplo, la de la rubiola, si te la pones, ya no te va a dar. La de las paperas. Pero, por ejemplo, esta vacuna del coronavirus, que es el que está de moda, es solo para prevenir la forma grave. No es que no nos puede dar tal vez de forma leve, pero no va a ser la forma severa. A aquellos antígenos que no van a tener el peso adecuado se les va a conocer como aptenos. Entonces, esto también, ¿verdad? Ya decíamos, no van a generar una respuesta inmunológica por sí solos. Entonces, van a necesitar de una molécula acarreadora. Entonces, los aptenos se unen a esta molécula y se forma un conjugado. Y una vez que le ha dado todas las características necesarias para generar la respuesta, ¿verdad? Entonces puede ser un antígeno completo, podemos decir, o un inmunógeno, es decir, que va a dar la respuesta. Entonces, en todo el antígeno va a haber un sitio específico que va a ser el determinante antigénico. Y a este sitio se le conoce como epítope. Entonces, toda la molécula del antígeno va a tener un sitio específico
donde va a ser reconocida por los anticuerpos. Entonces pueden ver ahí, por ejemplo, en la imagen, que el anticuerpo se pega no en todo el antígeno, sino que en estas vesículas que se ven ahí como amarillentas, y estas son las que son reconocidas por el anticuerpo. Entonces el epítope va a ser aquella región de la molécula antigénica que puede medir o tener una capacidad de 8 a 15 aminoácidos y que se reconoce por el anticuerpo. Puede ser una secuencia lineal de aminoácidos o puede ser una secuencia discontinua. Entonces, esta, así miramos el ejemplo, una cadena lineal, ¿verdad? Y aquí es donde el anticuerpo se va a pegar, o puede ser una cadena de aminoácidos que se encuentran en diferentes partes y que sean reconocidas por un sitio del anticuerpo. El paratope, entonces va a ser la región del anticuerpo que es complementaria al epítope. Entonces, esa va a ser la parte que está en el anticuerpo, en una de las cadenas del anticuerpo, ¿verdad? Y que es la que se va a unir específicamente al epítope, ¿verdad? Entonces se genera la respuesta de anticuerpos contra un antígeno específico y este anticuerpo tiene que reconocer el epítope específico. Aquí siempre se da la referencia, ¿verdad?, de que estas uniones son como llave con un candado, llave con una cerradura, porque son uniones altamente específicas, ¿verdad? Entonces, ese epítope va a ser reconocido únicamente por el anticuerpo que se forma contra ese sitio. Entonces, conociendo el epítope de cada antígeno, nos evitamos las reacciones cruzadas. Entonces, ¿qué pasa cuando un antígeno o una célula, una sustancia extraña llega a nuestro organismo? Entonces, para que se pueda dar la respuesta inmune adaptativa o la producción de anticuerpos, este antígeno tiene que ser procesado y lo va a hacer por células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno tienen la función, como su nombre lo dice, de procesar y presentar el antígeno para que sea reconocido por los linfocitos. Entonces, hay tres tipos de células presentadoras: los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Ellos van a tener esa acción, pero cada uno la va a hacer como específico. Por ejemplo, ¿cómo van a capturar estos antígenos? Los macrófagos los capturan por el proceso de fagocitosis. Las células dendríticas lo pueden capturar por fagocitosis y pinocitosis. Y las células B por los receptores de células B, que van a estar presentes en la célula. Ellos van a presentar este antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Como vamos a ver más adelante, este complejo tiene dos tipos: el complejo mayor tipo 1 y el tipo 2. Cada uno va a ser activado en base a dónde es el antígeno o de dónde proviene ese antígeno. Si el antígeno proviene de microorganismos que son intracelulares, entonces vamos a activar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y si el antígeno es extracelular, es decir, que no infecta una célula, sino que está en circulación, entonces se activa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ejemplo clásico del tipo 1, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. Ustedes saben que tiene que entrar a la célula para hacer su multiplicación. Un virus, por ejemplo, el virus de la gripe, entonces estos no son intracelulares, sino que están fuera de la célula. Entonces, esta diferencia del complejo va a ser en base a la procedencia del antígeno. Puede haber coestimulación, ¿verdad? Es decir, que van a estimular a otras moléculas para que se dé la acción. ¿Cómo presenta el antígeno el macrófago? Lo hace de manera
particulado o lo puede hacer con agente completo o agente entero. En el caso de las células dendríticas, solo lo hace por péptido o por la partícula viral, un virus completo. Y en el caso de las células B, solo presentan antígenos solubles. ¿Dónde van a estar ubicadas estas células presentadoras de antígenos? En el caso de los macrófagos lo podemos encontrar en tejido linfoide, tejido conectivo, cavidades. En el caso de las células dendríticas van a estar también en este tejido linfoide, el conectivo, pero además la vamos a encontrar en el epitelio. Entonces, por ejemplo, un virus o una bacteria que infecta piel va a ser procesado por las células dendríticas. En el caso de las células B, vamos a encontrarla preferiblemente en tejido linfoide y a nivel de circulación en la sangre. ¿Qué tenemos que saber sobre esta presentación de antígenos? Las células que los van a presentar los van a descomponer. Ya recordábamos que tenían que tener más de 100.000 Dalton. Entonces lo hacen, como decimos, tuquito. Entonces lo van a hacer en fragmentos de aminoácidos de 10 a 30 para que sean cargados en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea el tipo 1 o el tipo 2. Estas células que presentan los antígenos pueden ser profesionales o amateurs. ¿Qué quiere decir? Las profesionales es decir que esa es su única función. Pero van a haber ciertas células que también pueden tener esa capacidad, pero no es su función específica, ¿verdad? Los subconjuntos de células dendríticas van a ser únicos para la presentación de antígenos. Dependiendo del lugar donde está la infección, ¿verdad? Las células dendríticas van a tener su nombre. Acuérdense que a nivel de epitelio están las de Langerhans. Pues si estamos a nivel de piel podemos hallar un tipo específico, si estamos a nivel de víscera, otro tipo. Entonces, todos estos subconjuntos de estas células van a ser únicos para la presentación. Las células que presentan estos antígenos pueden estar involucradas tanto en la respuesta inmune innata como en la adaptativa. Acuérdense que, por ejemplo, los macrófagos están en la fagocitosis. Y la fagocitosis es considerada como una de las respuestas inmunes innatas. Los macrófagos y las células B van a ingerir antígenos por diferentes mecanismos. Ya mirábamos que lo hacían por fagocitosis o por pinocitosis, pero ambas van a procesar al antígeno utilizando la vía endocítica. La vía endocítica puede ser compleja, ¿verdad? Y va a implicar enzimas proteolíticas y proteínas estabilizadoras de estos complejos de tipo 2. Entonces, ¿a quiénes se van a unir estos antígenos presentados? Entonces, una vez que las células presentadoras lo procesan y lo presentan, es como que lo sacan al exterior de la célula. Estos van a ser reconocidos por las inmunoglobulinas, por los receptores de los linfocitos T o por las moléculas del complejo de histocompatibilidad. Entonces, en el caso de la inmunoglobulina, ¿verdad? Va a tener 3 cadenas. No sé si ya vieron la clase de los anticuerpos, pero básicamente esta estructura, ¿verdad? Tienen las cadenas livianas y cada una va a tener cadena fija o variable. Y tenemos las cadenas pesadas que van a ser como la base del anticuerpo. Los receptores de los linfocitos T, ¿verdad? Van a tener básicamente esta estructura y van a tener 3 cadenas, ¿verdad? Y en el caso de las moléculas del complejo va a tener una hendidura, es como esta forma de herradura, ¿verdad? Entonces, cada una puede reconocer a un antígeno. Cada una también va a depender, ¿verdad?, del antígeno que sea procesado. Por ejemplo, las inmunoglobulinas pueden reconocer a las macromoléculas como proteínas, lípidos, polisacáridos y pequeñas sustancias, ¿verdad? En el caso de los linfocitos T, solo los que son complejos de péptidos. Acuérdense que los péptidos ya van a ser fragmentos pequeños de toda la proteína. Y esta solo reconoce a los péptidos.
Entonces, cuando se va a dar el reconocimiento, ¿verdad? Ya decíamos que puede ser por linfocitos T y linfocitos B. O se les conoce también como anticuerpos de membrana. Entonces, estos van a estar ubicados en las células, ¿verdad? En los receptores están en los linfocitos. Entonces, van a expresar este tipo de estructura y van a reconocer. Por ejemplo, el linfocito B, ¿verdad? Son similares a las inmunoglobulinas o a los anticuerpos y decíamos que va a tener 4 cadenas. Y los receptores de los linfocitos T van a tener esta estructura, ¿verdad? Y están formados por 2 cadenas polipeptídicas que están unidas por un puente disulfuro, ¿verdad? Entonces ellos van a tener la función o la capacidad de reconocer a los antígenos que han sido procesados. Por ejemplo, los linfocitos T solo reconocen fragmentos de antígenos unidos a proteínas de membrana del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un antígeno llega y no ha sido procesado por este complejo, no puede ser reconocido por los linfocitos T. Aquí tenemos también, como les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad puede ser de clase 1 y de clase 2. El de clase 1 se va a encontrar en todas las células, casi todas las células que tienen núcleo, ¿verdad? Y su función es presentar los fragmentos de los antígenos extraños que se han formado dentro de las células. Y estos van a ser reconocidos principalmente por linfocitos T citotóxicos. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, solo van a estar presentes en las células presentadoras de antígenos y estos van a presentar los fragmentos o los péptidos de los antígenos a los linfocitos T helper o los T colaboradores. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la imagen. Este es un macrófago, ¿verdad? Entonces, viene y hace la fagocitosis. El microorganismo es fragmentado en varios péptidos y él va a agarrar estos péptidos, los procesa a través del retículo endoplasmático y lo expresa a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Y solo así el linfocito T helper lo puede reconocer. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, acuérdense que les dije que es solo cuando son microorganismos que hacen su ciclo de infección o replicación dentro de una célula. Entonces, la célula está infectada, por ejemplo, con un virus, este es fragmentado, el virus, ¿verdad? La partícula viral, y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 agarra ese fragmento y lo expresa en la proteína en la superficie. Y este fragmento es reconocido por un linfocito T citotóxico. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Principalmente cuando se da esta vía, la célula es destruida completamente. Porque el linfocito T citotóxico no solo va a eliminar al virus, digamos que anda circulante, como el virus está dentro de la célula es destruida completamente. Esta es otra gráfica, ¿verdad?, que separa los dos complejos. Y como decíamos, ¿verdad?, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a activar a los linfocitos citotóxicos, a los CD8, y el complejo mayor 2 a los CD4 o a los helper, ¿verdad? Entonces, en este caso, el antígeno está dentro de la célula, se forma un proteosoma donde va a ser, digamos así, destruido en fragmentos, ¿verdad? Y después pasa al retículo endoplasmático donde es procesado. Aquí se une al complejo mayor de histocompatibilidad y este va directamente a expresarse en la membrana de la superficie celular. En el caso de la otra vía, el tipo 2, el antígeno ya fue endocitado. Ya pasó por un proceso de endocitosis, ya sea a través de un macrófago, ¿verdad?, que hizo este proceso, y va a pasar al retículo, ¿verdad?, y este se procesa, se pega al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y se expresa en la superficie. Y ya estando aquí,
es reconocido. Entonces se lo presentó, como decíamos, ¿verdad? Es prácticamente como dice la palabra, presentado a un anticuerpo que se va a encargar de la destrucción de este. Aquí también tenemos otra imagen que básicamente dice lo mismo, ¿verdad? Se encuentra el antígeno. Si acuérdense que si es una célula presentadora de antígeno, entonces lo que se va a activar es el tipo 2, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta, una vez que ha sido procesado, lo expresa en su superficie y se puede dar. Algo importante que hay aquí, que también puede ocurrir lo que se llama como cross activación o una activación cruzada, que ciertas moléculas pueden también hacer, por ejemplo, este es solo tipo 2, supongamos, pero también se puede activar el tipo 1. Y la respuesta celular va a ser por las dos vías, por los CD4 y por los CD8, por los linfocitos helper o los linfocitos citotóxicos. O sea que no siempre va a ser exclusiva, pero va a depender del antígeno. ¿Qué debemos remarcar sobre la presentación del antígeno? Tanto los linfocitos B como los linfocitos T van a reconocer a los antígenos de forma diferente. Existe evidencia experimental del catabolismo de los antígenos. El procesamiento de los antígenos siempre va a generar péptidos, que van a ser estructuras pequeñas de aminoácidos. El procesamiento de los antígenos se va a realizar en los lisosomas y va a ser procesado por los retículos endoplasmáticos. ¿Sí? ¿Alguien iba? ¿O se activa el micrófono? Bueno, seguimos. También va a existir un mecanismo que no es lisosómico del procesamiento de estos antígenos. Esto va a depender de la naturaleza de este antígeno. El procesamiento va a depender del lugar de replicación del patógeno. Acuérdense que si lo hace dentro de la célula, intracelular, va a activar al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Si lo hace fuera, extracelular, va a ser el complejo tipo 2. Este procesamiento también va unido o va de la mano de los procesos de la fagocitosis, ¿verdad? La degradación y la formación del complejo. Puede ocurrir la evasión del procesamiento de antígenos y es una capacidad o un factor de virulencia que van a tener ciertos microorganismos. Cuando ustedes se vayan familiarizando con los microorganismos, uno va aprendiendo de que estos tienen la capacidad de evadir este proceso o no, ¿verdad? Eso lo hace más virulento. Y eso sería. Déjenme volver a la... No se salgan, voy a descargar la lista. Espérenme. Listo. ¿Preguntas? La conferencia la voy a poner en el sitio. Dígame. Una de mis compañeras se le desconectó el teléfono de la llamada porque se le descargó el teléfono. Y no, bueno, que ponga un mensaje en el grupo para ver si Yorlene al final, hasta ahorita estoy viendo el mensaje, se pudo conectar. Sí. Al final, ¿cuántos son ustedes? Porque habíamos 40. Entonces no a todos les aparece el grupo. Porque el grupo de la conferencia. ¿Qué dice? Dice descartar videos. Bueno, los que no se pudieron conectar, yo de todos modos le voy a decir al doctor Eric, que es el que está en cargo,
para que veas cómo se podamos solucionar ese problema si es que no todos pueden conectarse al Teams o algo pasa ahí. La conferencia se las voy a poner ahí en la plataforma de todos modos. Ok, otro. ¿Alguien más? Si no, eso sería todo. Ok, lo dejamos ahí entonces, chicos. Nos estamos viendo. Nos vamos desconectando, ya.